Hola, espero que estés pasando un muy buen día y te queremos dar la bienvenida al devocional del día de hoy, que tiene por nombre Lucha con lo que tienes. Y antes de dar inicio quisiera leerte primera de Samuel 17 del verso 38 al 39. Y dice: Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Es muy llamativo para ti y para mí muchas veces desear lo que tienen los demás. Tal vez pudiéramos referirnos a las cosas materiales, o pudiéramos referirnos tal vez a los talentos que una persona pudiera tener y que nosotros no los tenemos. A lo mejor en la música, a lo mejor en las cosas seculares en las que podemos desenvolvernos en un tipo de hobby, a lo mejor ministerialmente dentro de la iglesia, ¿no? Que a mucha gente puede tener algo especial o un talento para cierta área en específico, y que muchas veces vemos a las personas, y no me refiero muchas veces a que lo hagamos con la actitud de envidia, pero muchas veces que se nos hace padre ver en los demás ciertas cosas y decir: qué padre que yo pudiera tener ese talento, o qué padre que yo pudiera desenvolverme como lo hace tal persona, ¿no? Y tal vez podemos referirnos en esto también como en el ámbito laboral, ¿no? Personas que a lo mejor tienen cierto carácter, ciertas características, que se envuelven socialmente muy bien y que han ocupado puestos importantes dentro de un área de trabajo, por las características que tienen o por su talento, ¿verdad? Las personas carismáticas, a las personas que se les da el hablar bien, el hablar y desarrollarse de diferentes maneras, ¿no? Pero aquí yo quisiera que viéramos algo y que pusiéramos atención en esto, en esta porción de la palabra que acabamos de leer hace un momento. Y los que conocemos la historia nos damos cuenta, ¿verdad?, que David iba para pelear en contra de Goliat. Y este era un joven, un muchachito que no tenía práctica en lo que era la guerra, en lo que era para ir a la batalla. Él simplemente era un pastor de ovejas, ¿verdad? Y se encargaba de cuidarlas y se encargaba de defenderlas de las fieras que pudieran encontrarse en los campos, y él buscaba la manera de defenderlas. Y él tenía un talento especial, él tenía una manera de hacer las cosas en ese ámbito en el que él se desarrollaba, ¿no? Pero vemos aquí en la porción de la palabra cómo Saúl trató, ¿verdad?, al momento de ver a este joven que tenía ese corazón valiente para ir a luchar en medio de lo que estaba sucediendo en contra de Goliat, de ir, y él lo quiso preparar, ¿no? Y Saúl se desprendió de su armadura que él traía, de su vestidura, de sus armas, de su casco, para que este muchacho se las pusiera y fuera a la batalla. Y David se las pone, ¿no? Y yo puedo pensar, ¿verdad?, un muchachito joven con las características de David, que tal vez cuando Saúl estaba dando sus vestiduras, o al ver a Saúl vestido de tal manera, pues pudiera haber sentido como: qué padre sus vestiduras, ¿no? Qué padre que yo pudiera traer eso sobre mí y poder ir a la guerra. Y sucede que Saúl se desprende de ellas y se las pone a David para que fuera a la batalla. Y en cierto momento dado, ¿verdad?, David intenta caminar, yo creo que levantar la espada o ponerse el casco. Y yo creo que se sintió incómodo porque no tenía la práctica. Y yo pienso y creo realmente en mi corazón que si él hubiera tratado de ir a pelear de tal manera en contra de Goliat, hubiera fracasado, hubiera perdido esa batalla. Porque hay algo que tenemos que entender tú y yo en ese momento, y es que Dios nos ha dado a cada uno una característica especial. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y ha depositado en cada uno de nosotros cosas que nos han permitido llegar a este momento de nuestra vida y haber alcanzado cada una de las metas que tú y yo hemos logrado, porque Dios depositó algo especial y diferente en ti y en mí comparado con los demás. Y tal vez tú puedes
intentar ir y luchar y pelear en contra de lo que viene en contra de ti en esta vida, en este mundo, ¿verdad? Y quieres tal vez hacerlo como lo hacen los demás, o ves tal vez cómo oran los demás, ¿no? O tal vez miras cómo actúa tal persona, cuál es el carácter de tal persona en los momentos de adversidad. Y tú quisieras ser como esa persona, tú quisieras poder hacer todo lo que ella hace. Pero yo pienso que necesitamos poner una pausa, necesitamos detenernos un momento y darnos cuenta y tener esa capacidad de comprender que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado algo diferente y algo muy especial. Y por eso, ¿verdad? Yo pienso que cuando David se puso las vestiduras, tal vez pudo haber pensado, no estoy listo, estoy preparado para la guerra, tengo todo lo que necesito aquí para ir a pelear. Pero Dios va siempre más allá y Dios ya había depositado en David algo mucho más importante que una simple vestidura, algo mucho más importante que una arma para ir en contra de ese enemigo. Dios había depositado algo importante ya y algo de gran valor. ¿Y qué era eso? Pues que Dios ya había depositado en él la unción, ya había depositado en él autoridad y ya había depositado en él esa valentía de no detenerse en contra, ¿verdad?, de ese enemigo que tenía ahí enfrente. Quisiera leerte Jeremías 1 del verso 7 al 8 y dice: pero Dios te dice, no digas que eres un niño o niña, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová de los ejércitos. Hay algo que tú y yo necesitamos hacer, y es algo que necesitamos hacer como lo hizo David. Necesitamos creer en lo que Dios ha depositado en ti y en mí. Necesitamos creer en lo que Dios nos ha dado, en lo que Él ha puesto en nuestras vidas. Debemos de creer en el llamado que Él nos ha dado. Cuando tú y yo hagamos eso, cuando tú y yo comprendamos lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas, sin necesidad de compararnos a los demás, sin querer a veces adoptar las cosas que los demás hacen o lo que los demás tienen o lo que tú quisieras tener que los demás, necesitamos comprender eso para que Dios pueda respaldarnos en medio de la batalla. Yo me quiero imaginar que Saúl era un hombre con autoridad. Saúl era un hombre preparado para la guerra, preparado para este ejército, mas sin embargo, ¿verdad?, se para este jovencito David enfrente de él, dispuesto a ir a pelear en contra de Goliat, sin nada de preparación, sin las vestiduras necesarias, sin las armas que se necesitaban. Mas sin embargo, yo creo que Saúl pudo ver algo en David para haberle dicho: está bien, ve tú en contra de Goliat. Y yo creo que David necesitaba haber tenido ese claro entendimiento de lo que Dios ya le había dado, de lo que Dios ya había depositado en su vida. Así que yo esta tarde yo te quiero invitar a que no estemos viendo a nuestro alrededor qué queremos nosotros de los demás o cómo queremos parecernos a los que están a nuestro alrededor. Sí, muchas veces a mí me tocó vivir mucho en mi vida en diferentes aspectos personales, el ver las cosas de las cuales yo carecía y siempre mirar enfrente, ¿verdad?, a otras personas y decir: yo jamás voy a poder hacer tal cosa porque yo no tengo esa manera de hablar. Yo no voy a poder alcanzar esto porque yo no tengo o no me veo con tal autoridad. Y así, etcétera y etcétera. Vamos a estar siempre, si permitimos que venga el enemigo a decirnos todas esas cosas, nos las vamos a creer y nos vamos a sentir incapaces de ir en contra de nuestro enemigo. Si vas un poquito más profundo en esa porción de la palabra de lo que leímos
en Primera de Samuel. Tú te vas a dar cuenta cuando lees la escritura que Goliat era lo que hacía. Goliat estaba enfrente del ejército y les gritaba muchas cosas con su boca, que los hombres de guerra le creían esas palabras, y debido a lo que él decía, ellos se sentían incapaces de poder vencerlos, aunque fueran muchos, aunque ese batallón de guerra era fuerte y estaba preparado. Eran intimidados por lo que él decía. Y si tú y yo creemos las cosas que vienen nuestro enemigo y nos dice, no nos vamos a sentir preparados para la guerra. Así que tú y yo necesitamos hacer todo lo contrario, y necesitamos creer a lo que Dios dice de nosotros, a lo que Dios ha depositado en nosotros, a lo que Él nos ha dado. Y tal vez no te vas a ver, ¿verdad? Como ese hombre, como Saúl, a lo mejor con autoridad físicamente, vestido con esa armadura, pero no necesitas de eso, porque lo que Dios ya te ha dado está dentro de ti, está dentro de lo que Dios nos ha dado, con unción, a través de lo que Él nos ha permitido aprender, a través de su palabra, a través de lo que Dios ha depositado en ti y en mí. Así que yo te invito en esta tarde a que tú y yo depositemos toda nuestra confianza en Dios y que le creamos a Él. Y cualquier cosa que tú estés atravesando en este momento, en cualquier tipo de situación que tú estés viviendo, que tú te des cuenta que Dios ya te ha dado las armas necesarias y lo que tú necesitas para ir en contra de ese enemigo. Pero no creas a la voz de tu enemigo, créele a Dios lo que Él dice de ti. Señor, te damos gracias por este día, porque nos permites estar aquí una vez más, escuchando, Señor, de esta palabra, de este devocional. Y yo te pido, Señor, que esta palabra se haga viva, Señor, en la vida de cada uno de los que lo están escuchando, Señor. Que muchas veces nos vamos a sentir intimidados, que muchas veces nos vamos a sentir llenos de temor cuando vemos a nuestro adversario, cuando vemos esa situación que estamos atravesando, el problema que está enfrente de nosotros, pero que tengamos esa capacidad, Señor, ese discernimiento que tú nos das para comprender, Señor, lo que tú nos has dado, lo que tú has depositado, Señor, en cada uno de nosotros, y que tal vez no necesitamos vernos con un gran glamour, o que tal vez no necesitamos vernos con esa gran autoridad, o que no necesitamos vernos con esa gran armadura, porque lo que tú ya nos has dado, lo que tú ya has depositado, era lo que necesitábamos, es lo que se necesita para ir en contra de nuestro enemigo y de nuestra situación. Te pido, Señor, que tú nos des esa claridad para poder comprender, Señor, lo que tú dices de nosotros, y que no escuchemos más a la voz de nuestro enemigo, de nuestro adversario. Y te damos gracias, Dios, porque a través de tu palabra, Señor, nos damos cuenta, Señor, de lo que tú has dado y de lo que tú nos has depositado en cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te invitamos a que te sigas conectando a estos devocionales, y gracias por acompañarnos, y nos vemos en la próxima. Gracias.